pero sí por lo menos vamos a tener una buena visión de lo que significa el libro de Levítico y que yo creo que un segundo título, si le hacemos un doble clic a este libro, podríamos decir que al leerlo podemos conocer la mente de Jehová. Podemos de verdad entrar a conocer cuál es su manera de pensar, cuál es su forma de llevar a su pueblo, conocer también cuál es el carácter de nuestro Señor, y también saber cómo Jehová toma las decisiones y cómo va a tomar las decisiones en el futuro a su pueblo. Y no solamente hacia el pueblo judío, sino que también hacia nosotros en la era cristiana. En esta dispensación, lo que nosotros hemos recibido es algo que se construyó desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos hoy en día en la dispensación cristiana no es algo que nació de la noche a la mañana, sino que se construyó desde la creación del mundo y lo vivió primero el pueblo de Israel. Y una vez que el pueblo de Israel lo vivió, tanto los beneficios como también las imperfecciones de esa ley, es cuando nosotros hoy en día podemos tener un pacto mejor. Pero esto solamente vamos a poder comprenderlo si logramos hacer las diferencias, si efectivamente logramos conocer cómo era antes para saber entonces y apreciar lo que tenemos ahora. No podemos amar tanto las promesas que el Señor nos da hoy si no conocemos cómo eran las promesas antes. Es como nosotros mismos cuando de repente cambiamos el vehículo o nos cambiamos de casa o cambiamos algo tan sencillo como una chaqueta y nos compramos otra chaqueta, logramos percibir las diferencias. ¿Y por qué? Porque conocíamos cómo era antes. Y para eso tenemos que entrar a la mente de Jehová. Primeramente, el libro de Levítico no solamente es importante para nosotros, sino que me gustaría hacer una pequeña introducción sobre ¿por qué Levíticos es un libro importante para los judíos? ¿O por qué fue un libro importante para los judíos? Créanme, queridos hermanos, que el libro de Levíticos para los judíos termina siendo el libro más leído en la historia del Antiguo Testamento. Nosotros, por supuesto, tenemos la bendición de tener los 66 libros de la Biblia. Recién 500 años antes de la venida de Cristo, los judíos tenían la Septuaginta, traducía al griego, por lo tanto recién ahí ellos tenían todos los libros de la Biblia, o al menos del Antiguo Testamento, pero los judíos que vivieron en la época de Salomón, de David, la época de Nehemías, ellos no tenían la Septuaginta, no tenían todos los libros del Antiguo Testamento, pero lo que sí tenían era el Pentateuco. Eso sí lo tuvieron desde un inicio, que fue revelado a Moisés. Y así como las escrituras comienzan con una revelación, bueno, terminan con una revelación, hablábamos de eso con mi señora cuando estudiamos Apocalipsis con Tom Holley, que hablábamos de que Apocalipsis termina con una revelación, pero también inicia con una revelación, en donde inicia con el libro de Génesis, que es la revelación de la creación del mundo de los primeros años. Nadie estuvo en esa época para escribirlo, por lo tanto se le reveló a Moisés todo lo que aconteció en los principios de la tierra. Por lo tanto, volviendo a este tema, el libro de Levíticos era el libro más estudiado por los judíos por 4 motivos fundamentales. Primero, era importante el libro de Levíticos para ellos porque debían apartarse de las costumbres egipcias. Me gustaría leer un versículo que está ahí, pueden ir también a sus Biblias, en el libro de Génesis, en el capítulo 50, en el verso 7. Los judíos vivieron 500 años con los egipcios, y yo creo que algo que probablemente, por ejemplo, el hermano Efraín, que estuvo viviendo en España, es cosa que uno vive un par de meses en un lugar y empiezas a adoptar costumbres, ¿verdad?, del país en donde te encuentras. Imagínate vivir 500 años. La verdad, la cantidad de costumbres, la cantidad de formas de adoración, de vestimenta, comenzabas a mimetizarte, los judíos se comenzaban a mimetizar con los egipcios. En Génesis capítulo 50, en el versículo 7, dice: entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto.
¿Y quién más? Verso 8, y toda la casa de José, que eran judíos, ¿verdad? Sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Verso 11. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim. Alguien ingresó por ahí a la plataforma, se puede colocarle mute a su micrófono, por favor. Muchas gracias. Fíjate lo que dice el versículo 11. Dice que cuando llegaron los moradores de la tierra en ese tiempo, estaban ahí los cananeos, vieron a José, a sus hermanos, ¿verdad? Pero la verdad es que no tenían vestimentas judías, sino que venían ya con toda la indumentaria propia de los egipcios. Y el comentario de la gente de esa tierra fue, oye, fíjate los egipcios cómo están llorando. Por lo tanto, los judíos eran confundidos con los egipcios por la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de adorar. De hecho, vamos a leer más adelante que los mismos judíos tenían costumbres de adoración egipcia, por lo tanto también el Señor Jehová tenía que sacarles esas costumbres egipcias y tenía que darles un libro para que pudiesen convertirse realmente en un pueblo santo. El otro texto que está en pantalla, que no lo vamos a leer, es el de Éxodo 2, 17 y 19, en donde Moisés defiende a una mujer egipcia y la mujer egipcia llega a la casa y le cuenta a su madre que un egipcio la defendió, siendo que fue Moisés. Por lo tanto, el mismo Moisés, que sabemos que se crió en la corte del faraón, Moisés ya tenía vestimenta, nombre, tenía todo egipcio. Por lo tanto, en 500 años, la posibilidad de sacar un pueblo de una nación, si tú sacas un pueblo de una nación, este pueblo que tú estás sacando viene con todas las costumbres, creencias, vestimentas y todo lo que ellos hacían. De hecho, en Levítico, capítulo 17, los invito a leer, Levítico 17, en el verso 7, voy a leer solamente el 7, dice 17:7. Y nunca más, le dice el Señor a los judíos, y nunca más sacrificarán sus sacrificios. ¿A quién? A los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Fíjate, los judíos sacrificaban, realizaban sacrificios cuando estaban dentro del pueblo egipcio. Por eso el Señor ahora está dejando muy en claro, en 27 capítulos del libro, esto es solamente un versículo, que dice, no deben sacrificar más a los demonios, que probablemente son todos los dioses, la cantidad infinita que en realidad tienen los egipcios de sus dioses. De hecho, mi hija que está estudiando historia, tiene 9 años, ya le están enseñando todo este tema de los egipcios y aparecen todos los dioses que tienen los egipcios. Para el Señor esos son demonios, es así de simple. En el capítulo 18 de Levítico, un capítulo más adelante, en el versículo 1 al 5, y aquí lo deja más claro todavía, voy a leer hasta ahí en este punto, dejo los otros versículos, después les mando el archivo. Levítico 18, 1 al 5 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá. Vivirá en ellos, yo Jehová. Fíjate lo que está diciendo el Señor acá a su pueblo. Está diciendo, no hagan las costumbres como de los egipcios, de donde yo los saqué, ni hagan las costumbres de los cananeos, que es donde ustedes están llegando, sino que van a tener que hacer los estatutos que yo he ordenado, dice Jehová. Por lo tanto, el primer motivo por cual Levítico es tan importante para los judíos es porque en ese tiempo, cuando se le entregó el libro, tenían que apartarse de todas las costumbres egipcias. Por lo tanto, nos lleva al segundo punto, que es
El motivo por el cual Levítico es importante para ellos, porque ellos debían ser santos. Ya vamos entendiendo este concepto, ¿verdad? De hecho, acá recién, por primera vez en las Escrituras, aparece el concepto de un pueblo santo. Hasta este momento con Abraham era un pueblo llamado a una descendencia, a que le iba a dar a Abraham una gran nación. Pero ahora, ya estando el pueblo completo, todo el plan de Dios cumpliéndose en su momento, el Señor les dice, bueno, ahora ustedes van a ser santos. Y nace el concepto, y entendemos hoy en día lo que es ser santo, que es una nación apartada. No es un término del Nuevo Testamento, es un término que nace en el libro de Levíticos, capítulo 11, verso 44. Yo cuando leo Levítico 11, 44, de verdad es como leer un versículo del Nuevo Testamento. Es muy exacto, dice el 11, 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, según el contexto del capítulo. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La santidad se refiere simplemente por una característica de Dios, debido a que Dios es santo, por lo tanto el pueblo también tenía que serlo. Segundo motivo por cual Levítico es importante para los judíos, y aquí no vamos a leer el versículo, lo vamos a comentar, porque el libro de Levíticos trata sobre cómo el pueblo puede alcanzar el perdón. De eso trata. La gente, los judíos, al ser apartados de los egipcios y ser ya una nación nueva, ¿cierto? Con nuevas leyes, los judíos se van a hacer la pregunta, bueno, con los egipcios nosotros teníamos que hacer ciertas cosas para alabar a los demonios, a estos dioses. Ahora la pregunta que se hacen los judíos es, entonces, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Y todos los versículos de Levítico, aquí yo puse algunos de ejemplo. En el capítulo 4 hay 3 versículos, hay en el capítulo 5, en otros capítulos también, en donde una vez que el Señor ha enseñado la manera de hacer los sacrificios, todos los versículos terminan con la frase, y será perdonado. Si uno hace una lectura del libro de Levíticos y va señalando esa frase, nos vamos a dar cuenta de que era el objetivo final de todos los sacrificios. Si haces todo esto, vas a ser perdonado. Por lo tanto, podríamos decir, una forma de comparativo, que el libro de Levíticos es para los judíos su evangelio. Para nosotros los cristianos el evangelio es la manera de poder alcanzar la salvación, creyendo que Jesucristo murió por nosotros, resucitó y pagó el precio por nuestra redención. Y que todo lo que acabamos de decir son conceptos antiguos testamentarios. Por lo tanto, para nosotros el evangelio es la posibilidad de alcanzar salvación. Para los judíos era el libro de Levítico. Por eso, si nosotros, queridos hermanos que estamos conectados y hermanas que estamos conectadas esta noche, si estuviésemos en ese tiempo, estaríamos estudiando Levítico, porque responde la pregunta, ¿y qué debo hacer para ser salvo? O al menos, ¿qué debo hacer para ser perdonado? Es la pregunta que nosotros leemos en Hechos 2, capítulo 37, ¿verdad? Cuando eligieron Pedro a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que hacen los judíos. Ok, somos apartados. ¿Qué debo hacer para acercarme al Señor? ¿Cuál es el camino para alcanzar la redención y por lo tanto estar cerca de Dios? Por eso el Levítico es tan importante para ellos. Y cuarto y final en esta lámina, ¿por qué es importante para los judíos el libro de Levíticos? Porque de ello dependía su destino. Levítico significaba de que si lo estudiaban y si lo aplicaban, iban a tener un buen futuro. Si no, iban a tener duros castigos en caso de que no cumpliesen cada una de las palabras del libro de Levítico. Vamos al final del libro de Levíticos, en el capítulo 26. Verso 11. Si ellos obedecían los estatutos del libro de Levíticos y lo llevaban hacia adelante, ¿verdad? Cumpliendo cada una de sus palabras, Levítico capítulo 26, en el verso 11, dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
Esa es la promesa. Si los judíos estudiaban Levíticos y llevaban cada una de sus palabras al pie de la letra, este es el futuro que les esperaba. El Señor dice en el versículo 12, el Señor iba a andar en medio de vosotros. De hecho, yo puse ahí en pantalla una referencia de Juan 1:14, si recordamos ese versículo, que dice que el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, ¿verdad? Refiriéndose a Jesucristo viviendo en medio del pueblo. Esa promesa, o eso que cumplió Jesús en el Nuevo Testamento, Jehová también la promete. Como Padre, yo voy a habitar en medio de vosotros. Y de hecho lo que decía el versículo 11 al final, que mi alma no os abominará. Por ende, están las consecuencias de qué sucede si no desobedecían. En el capítulo 26, el mismo capítulo, en el versículo 19 y versículo 20. Y quebrantaré la soberbia, esto en caso que desobedecieran, ¿verdad? Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Qué iba a hacer si ellos desobedecían? El Señor cerraba los cielos, cerraba la tierra. Es decir, no hay lluvia, no hay alimentos, y como dice en el versículo 20, que la fuerza de ellos se va a consumir en vano, o sea, hicieran lo que hicieran para revertir esas circunstancias, el Señor iba a decir, vuestra tierra no dará producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. En el versículo 34, más abajo, en el 34 dice, entonces la tierra, sí, quiero leer el 34. No, quiero leer el versículo 32. Ese me falta anotarlo ahí en pantalla, el versículo 32. En caso que desobedecían, asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros, les dice, a los judíos, os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. ¿Acaso esto no se termina cumpliendo cuando tanto Israel como Judá son deportados por Asiria y por los babilonios respectivamente? En donde la tierra fue desolada, en donde Nehemías llora estando en Babilonia porque las ciudades estaban desoladas, ¿verdad? Entonces aquí el Señor lo está advirtiendo, les dice, si ustedes no obedecen las palabras del libro de Levítico, todas estas ordenanzas, ustedes van a ser esparcidos entre las naciones. En el versículo 34 y 35 dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis, ¿dónde? En la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitasteis en ella. Un spoiler de nuestros estudios, es que el reposo es súper importante en el libro de Levítico. No solamente lo conocemos por el día sábado, que es el día de reposo, sino que vamos a estudiar que tanto la tierra como las posesiones tenían años de reposo, lo que se le conoce como el año del jubileo, que está en el capítulo anterior, el capítulo 25 de Levítico. Por lo tanto, el Señor dice, bueno, si ustedes no cumplen todo esto, ustedes van a ser asolados, van a ser llevados donde sus enemigos, no dice la palabra deportado, pero entendemos el concepto de fondo, y en ese momento entonces, la tierra estando desolada, va a descansar lo que ustedes no llevaron hacia adelante y no cumplieron. De hecho, recordemos lo que le sucede al rey Josías, que el rey Josías encuentra el libro de la ley que estaba perdido, se va de espaldas Josías porque se da cuenta de que no habían llevado a cabo las fiestas que el Señor había estipulado en el libro de Levítico. El libro estaba olvidado. Por lo tanto, el Yom Kippur, el día de la expiación, que es una de las fiestas judías, Josías hace una tremenda celebración que está registrada en el libro de Reyes, en el libro de Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Por esto mismo, porque la tierra no había tenido todas las acciones que el Señor había pedido. Y para terminar este punto, en el verso 43 y en el verso 45, dice, del 43 al 45, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades,
por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos, esto es lo maravilloso del 44, aquella esperanza, estando aún ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando, ¿qué cosa? Mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes, verso 45, me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. A pesar de que nosotros en nuestra característica humana fallamos al Señor y somos infiel a las palabras del Señor, el Señor es fiel con nosotros. Y eso no porque nosotros lo merezcamos, sino porque es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios. El Señor es fiel a su promesa. Y el Señor aquí lo advierte. Es fiel a su palabra, es decir, el Señor dice lo que va a ocurrir si ellos no cumplen lo que Él ha ordenado, y así fue. Tenemos registro histórico de aquello. Pero también tenemos registros históricos de Nehemías, ¿verdad? Y de Esdras, en donde tenemos todo el regreso del pueblo. Y por supuesto tenemos hoy una mejor promesa, que es la que nosotros hoy somos su pueblo. ¿Pero esto por qué? Porque el Señor no olvida, porque el Señor es fiel, porque el Señor prometió y así cumple. Ahí estamos, en silencio. Ahora, eso es para los judíos. ¿Por qué es importante estudiar Levítico para nosotros? Un texto en pantalla. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, verso 4 al 6, respondiendo a la pregunta por qué el Levítico es importante entonces para los que estamos aquí, conectados esta noche, ¿no? ¿Cuándo estamos hoy día? ¿18? 23. 23, ya no sé qué día es, son todos los días igual en cuarentena. Día 23. De hecho, el otro día tuve que despertar y ver qué día era en el celular, porque en realidad todos los días son iguales, me había perdido. 23 de junio, ¿cierto? 23 de junio, año 2020. ¿Por qué es importante para nosotros estudiar Levítico? Dice las Escrituras, si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. ¿Cuáles son esas ofrendas? Libro de Levíticos. Versículo 5. Estos sacerdotes sirven, hablando de los sacerdocio levítico, ¿verdad? En un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña, en el Sinaí. Quedémonos ahí en el versículo 5. El santuario, el tabernáculo, que está en el libro de Éxodo, que eso es para otro estudio. Pero les voy a compartir al final del estudio un paper, un escrito de 3 páginas, bien breve, de lo que es el tabernáculo. Muy bien, porque no lo vamos a tocar acá en este estudio. Pero el tabernáculo es un santuario que es copia y sombra de lo que está en el cielo. ¿Acaso no es lo mismo que pasa en Apocalipsis, que estamos nosotros estudiando? ¿Acaso no todas las cosas que leemos en el Apocalipsis son un reflejo de lo que está en el cielo? Bueno, el tabernáculo es un reflejo de lo que está en el cielo. De hecho, cuando en algún momento en la congregación estudiamos el candelabro de oro, tiene ciertos dibujos y ciertos diseños que están llenos de simbolismo de las cosas que están en el cielo, en un solo candelabro. Imagínate todas las medidas, todo el material que se usa, todas las dimensiones, la ubicación, todo eso es copia de lo que está en el cielo. Verso 6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. ¿Cómo podemos nosotros saber si nuestro pacto es superior al antiguo, si no conozco el pacto antiguo? No sé si me siguen en esa lógica. O sea, ¿cómo yo voy a saber apreciar, ¿verdad? Apreciar y amar y abrazar lo que tengo hoy si no sé cómo era antes? Es lo que a veces conversábamos con nuestros hijos al almuerzo. Nosotros tratamos de contarles cómo éramos antes. No, hijo, antes vivíamos en una casa chiquitita, no como esta.
Siéntanse agradecidos, le decimos nosotros, porque ellos no conocen la casa antigua. Mis papás también me decían eso a mí. Cuando tú naciste, vivíamos nosotros, cuando nació Roy, de hecho, vivían en una pieza de un ambiente, donde tenían en la misma pieza una cocinita a gas. Y así partieron ellos su vida de casados. Pero ellos obviamente aprecian lo que tienen hoy. ¿Por qué? Porque saben lo que tenían antes. ¿Cómo podemos saber que tenemos mejores promesas si no conocemos cómo eran las promesas antes? Un pequeño ejemplo de esto. Analicemos dos aspectos que están en el libro de Levítico. Solamente un aspecto en realidad, ¿no? Pero con dos versículos respecto a lo que significa la santidad y respecto a lo que significa acercarse a Dios. Quiero hablar dos aspectos aquí y sacar una tercera conclusión en base a lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Vamos a Levíticos 21. Respecto a lo que se refiere a los que podían acercarse a Dios, sabemos de que el sumo sacerdote y sus hijos, es decir, los sacerdotes de la tribu de Leví, los hijos de Aarón, que Aarón fue el primer sumo sacerdote en las Escrituras, después obviamente vinieron otros, y así también vinieron otros sacerdotes. Estaban los hijos de Aarón, de los cuales de los 4 murieron 2, pero después también ellos siguieron teniendo hijos. Pero a pesar de eso, no todos, no por ser linaje de Aarón, iban a poder acercarse a Dios. En el Levíticos capítulo 21, en el verso 17, dice, habla a Aarón, le dice Moisés, Jehová le dice a Moisés para que le diga a Aarón. Lo leo del 16, más fácil. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia de los sacerdotes de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Verdad? Hasta el versículo 21. Si yo hubiese sido, y quizás lo invito a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que hagan ese mismo ejercicio, si hubiésemos sido sacerdotes de Leví, o del linaje de Aarón, para ser más preciso, yo leo estas características y yo me quedo fuera. ¿Con qué me quedo fuera? Yo soy jorobado, yo tengo escoliosis, usé corset, se le llamaba antes en esos tiempos, y yo tengo una escoliosis, por lo tanto ahora yo me veo en pantalla y estoy jorobado. O sea, yo no hubiese podido acercarme al Señor, aunque hubiese sido del linaje de Aarón. También yo me quedo fuera por empeine. Yo tengo pie plano, entonces quizás por eso también no me hubiese acercado. Y yo tuve cáncer testicular, así que por testigo magullado me siento muy identificado en este versículo. Véase usted, ¿qué características tiene? Algunos quizás se quedan fuera por ser enanos, no sé, puedo inventar. Pero para acercarse a Dios, que ofrecía los sacrificios, no bastaba con ser del linaje. No tenía que tener ningún tipo de defecto, porque el Señor es perfecto, porque el Señor no tiene defectos, y el simbolismo de que en el cuerpo no haya defectos es porque es lo que el Señor es parte de su carácter, Él es sin defecto. Ok, los sacerdotes ya le era difícil, ¿y qué le queda al pueblo entonces? Si el judío quería acercarse al Señor, el judío no podía acercarse al Señor. En el libro de Levíticos, lo primero que leemos en Levítico, eso lo deja súper claro, capítulo 1, en el versículo 1. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, que venga nomás, que pase aquí, deje su ofrenda, no se preocupe, ¿sí? Y traiga lo que quiera, ¿cierto? Traiga lo que quiera, venga, todos pueden venir, aquí política de puerta abierta, como dicen algunas empresas en Chile, ¿sí? Política de puerta abierta, no, que venga cualquiera. No, señor.
Verso 2, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de vacuno, de ganado vacuno u oveja, haréis vuestra ofrenda. Ah, ya vamos acotando. No es cualquier cosa. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová. Para que sepamos, hermanos, cuando llegaba cualquier oferante judío, tenía que llevar alguno de estos tipos de animal que el Levítico del 1 al 7 señala. Tenía que ser sin defecto. O sea, ya tengo que tener animales. Después tienen que ser sin defecto. Les dejo un texto de apoyo que está en Levítico 22, 21 al 25 para leer qué significaba un animal sin defecto. Pero eso te pueden imaginar, ¿verdad? No tiene que tener ninguna imperfección en su cuerpo. Y más encima llegaba solamente al altar del holocausto, que era en el atrio, era en la entrada. Y después el sacerdote iba y acercaba los sacrificios. Y el sacerdote continuaba. O sea, yo lo único que hacía era llevar el animal sin defecto, degollarlo y no hacía nada más. Porque ni siquiera yo podía acercarme, porque yo no soy perfecto. Tenía un animal que reemplazarme a mí. Un animal era más perfecto que yo. Eso es lo que está diciendo Levítico. Eso es lo que dice la ordenanza. Busca un animal, porque la verdad es que tú tienes defectos. Por lo tanto, mejor búscate un animal sin defectos, que no tiene emociones, que no ha pecado, porque tú no eres perfecto. Por lo tanto, para el judío, acercarse a la fe, el judío ve la alabanza, la ve desde afuera, la ve desde lejos. Son los levitas quienes hacen los actos, son solamente los cantores de Leví que David asignó para tocar los instrumentos. El pueblo tenía que observar, el pueblo contemplaba la gloria del Señor, pero no podía tocar ni acercarse a la gloria de Dios. La veía desde lejos. Por eso tenemos como tercera conclusión que nosotros somos templo del Dios viviente, que el Señor vive en nosotros. Por eso logramos entender mejor ese versículo. Y el judío, ese versículo es esperanzador, porque hay un cambio. Ahora el Señor vive en nosotros. Antes mirábamos al Señor desde afuera. En cambio, ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón. Y eso también lo refuerza más todavía el libro de Hebreos. En el capítulo 4, en el verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué gran diferencia con lo que dice el libro de Levítico, que había que buscar el animal perfecto, que el sacerdote tenía que ser 100% perfecto, sin ningún detalle, sin ninguna rayadura. Hoy en día el Señor nos entrega una promesa mucho mejor, como dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. Una vez que el Señor muere en la cruz, el velo del templo se abre y tenemos entrada con el Señor y el Señor entra en nosotros. Nos unimos al Señor. Eso simboliza que el velo del templo se parte por la mitad. Simboliza que nos unimos con el Señor. Y eso para el judío es poderosa señal. Es decir, para los judíos, en el libro de Mateo es el único que relata ese hecho, ¿no? Mateo muy judío, ¿verdad? Mateo nos cuenta de que el velo del templo se rasgó. Y yo creo que los judíos cuando leen eso dicen, wow, en un lugar que solamente entraba el sumo sacerdote, una vez al año, que nadie conocía. De hecho, para que ustedes sepan, lo dice el libro de, no sé si Éxodo, Deuteronomio, que cuando el sumo sacerdote ingresaba a realizar el acto en el lugar santísimo, entraba con un cordel y campanas. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote se equivocaba en hacer algo en el lugar santísimo, él moría. Y nadie podía ir a buscar al sacerdote a entrar a sacarlo muerto. Por lo tanto, ¿qué estaban haciendo afuera? Estaban escuchando. Si escuchaban la campana era porque estaba vivo, pero si dejaban de escuchar la campana es porque se había equivocado.
Se equivocó en lo que tenía que hacer. Entre esas cosas, rociar 7 veces con sangre, las puntas del altar. Si rociaba 8 o 6 y medio, moría. Por lo tanto, lo que hacían con el cordero era sacarlo. ¿Por qué creen ustedes de que en el libro de Lucas, el padre de Juan, era un día tan importante para él y por qué estaba tan nervioso? ¿Por qué creen que cuando sale del lugar santísimo después de ofrecido los actos, la gente lo sabe que está mudo y creen de que vio visión? Y quizás unos dicen, oye, debe estar choqueado porque en realidad es un evento importante. O sea, te toca una vez en la vida y más encima tienes una visión de Dios. O sea, ya ibas nervioso y más encima tienes visión de Dios. O sea, de verdad era un día muy difícil para el padre de Juan. Así de complicado era acercarse a Dios, pero hoy en día tenemos una promesa mejor. Por lo tanto, la conclusión es, ¿acaso nuestro pacto, acaso no es superior al pacto de ellos? ¿Acaso no tenemos un mejor pacto? Claramente que sí, pero solamente podremos apreciarlo si conocemos el pacto antiguo para poder abrazar lo nuevo. Para nosotros, no lo voy a leer acá solamente por tiempo, insisto, les voy a compartir esta presentación. Como decía el título de esta introducción, al estudiar Levítico también nos vamos acercando a la mente de Jehová, a saber cómo piensa el Señor. Nosotros tenemos un texto en Primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 40, que es muy conocido por nosotros. Dice, hágase todo decentemente y con orden. Bueno, el Levítico es así. En el libro de Levíticos conocemos que el Señor Jehová es un Señor de detalles. Cuando el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios, se vestía con vestidos de lino, de punta en blanco, como diríamos nosotros en nuestro país, de punta en blanco. Y las cenizas las tenía que sacar. Las cenizas, aunque eran suciedad, las cenizas tenía que sacarla vestido de lino, porque eran importantes las cenizas, venían de un sacrificio. Después que ya quedaba lo último, él se cambiaba de ropa y las cenizas no las botaba en el basurero de la cocina. Yo cuando boto acá las cosas en la casa, está el basurero de la cocina, mi señor de repente está en la cocina, permiso, le digo yo, y ahí boto todos los votos en el mismo lado. ¿No? Según el verso 27, tenían que sacarlo a un lugar aparte, a un lugar limpio, destinado para esas cenizas, no iba con toda la basura del lugar o toda la basura del momento. El detalle es importante. El Señor también es severo. Les voy a adelantar una historia, está en Levítico 24, versos 10 al 16. Siempre conocemos más la historia de Nadab y Abiú, pero hay otra historia también en el libro de Levítico, en el capítulo 24, en donde un judío que tenía, no recuerdo bien si era padre judío y madre egipcia o al revés, pero uno era egipcio y otro era judío, profana el nombre. Cuando digo el nombre, sabrán a cuál nos referimos. De hecho, el Levítico dice profanó el nombre, y el nombre está en la Reina Valera con mayúscula. Y le preguntaron a Moisés, ¿qué tenemos que hacer? Moisés le preguntó a Jehová, Jehová fue bastante claro, sáquelo del campamento, mátenlo, apedreado. ¿Te das cuenta lo severo que es el Señor? Simplemente porque una persona que habló mal, blasfemó en el nombre del Señor. Blasfemó el nombre, como dice Levítico 24. Y el Señor dictamina la muerte. Mira, ya con estos puntos vamos configurando cómo es la mente de Dios. Cuando nosotros hoy en día realizamos nuestro culto de adoración, espero que podamos volver pronto. De hecho, por eso yo siempre oro al Señor cuando partimos los domingos pidiéndole al Señor que acepte este culto. Porque el Señor se preocupa de los detalles. O sea, no podemos hacer el culto a nuestra manera. También el Señor es severo, es decir, si cometemos un error, el Señor lo condena. Yo agradezco mucho cuando algunos hermanos oran en la congregación y le piden perdón al Señor si en el culto hemos cometido algún error. Me encanta cuando lo dicen, porque los judíos tenían miedo de eso. De hecho, hay sacrificios para aquellos que pecan por hierro, aquellos que pecan sin querer. Y cuando se daban cuenta, estas personas que habían pecado sin querer, sin haber conocido la ley, tenían que ofrecer sacrificio, porque se daban cuenta de su pecado, por lo tanto tenían que ofrecer sacrificio. Por lo tanto, el Señor es tan severo y es tan detallista que todo lo que hacemos tiene que ser, como dice Corintios, decentemente y con orden. Y si leemos todos los sacrificios del capítulo 1 al capítulo 7 de Levíticos,
nos damos cuenta que el Señor también es un Señor de orden. Todos los sacrificios que entregaban los judíos eran colocados en distintos lugares del altar. Y la sangre se rociaba en distintos lugares dependiendo del tipo de sacrificio. Esto no era el lote. No era como la gente quisiera. Había un orden. Por lo tanto, ¿cómo es la mente de Jehová? Jehová es un Señor de detalles. Jehová es un Señor severo. Y también es un Señor de orden. Sobre Levítico. Les muestro ahí una fotografía bien bonita que tenía guardado en mi archivo. Deben haber mejor en Google. La verdad es que no fui a Google a buscar, pero sí me gustó mucho la imagen. Algunos temas sobre Levítico. Me quedan 10 minutos para finalizar. El nombre de Levítico, como tal, viene del hebreo, de la primera palabra con la cual empieza el libro, que dice llamó. De hecho, la leímos hace poquito. Por eso que se dice Levítico, porque viene de la palabra hebrea de la primera palabra que está en el libro. De hecho, ayer, cuando nuestro hermano Romero realizaba su clase, un hermano le preguntó, ¿no?, sobre Josué y Jesús. Y claro, Josué es el nombre hebreo y Jesús es la versión griega del mismo nombre que es en hebreo. ¿Ok? Entonces, por eso que recordemos que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, después llega la Septuaginta, se traduce al griego, y cuando Jesús realiza su ministerio, ellos tienen los pergaminos en griego. Era un intento del Imperio Romano de generar como el inglés hoy en día, ¿no?, de tener un idioma que fuese unificado, ni siquiera era el latín, el griego era muy fuerte en esa época. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros en Levítico es el hebreo. Este libro fue entregado a Moisés cuando subí y bajaba del monte Sinaí. Permítanme leer estos versículos. Éxodo 24. ¿Saben por qué quiero que los leamos? Porque yo cuando era niño, siempre veía que en las películas, ¿no? Hay una película de Moisés que es re antigua, que siempre habla en la Semana Santa y todo eso, que sube, ¿verdad?, Moisés y baja con las tablas de la ley, ¿cierto? Y siempre lo dibujan con las dos tablas. Y como que eso es todo lo que escribió, como que subió al monte Sinaí y bajó con los 10 mandamientos nomás, pues. Pero no es así. Éxodo 24, verso 18, dice: y entró Moisés en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. O sea, ¿se imaginan 40 días y 40 noches en el monte Sinaí con nube y con tormento y con temblores? Son 40 días de terremotos. O sea, hoy día tuvimos uno en México, aquí estamos hablando 40 días de un mega evento. Entonces, ¿qué sucede en esos 40 días? No es solamente los 10 mandamientos, es toda la ley se le entregó a Moisés estando en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Así lo ratifica el libro de Levíticos en el capítulo 7, en el verso 37. 7:37 dice: esta es la ley. De hecho, este es el resumen, este versículo es el resumen del capítulo de 1 al 7, resume todo lo que se habló en esos capítulos. Así que aquí tenemos 7 capítulos ya hechos con un puro versículo, así que ahí ya saltamos harto. No, vamos a estudiar lo que hay entre medio, ¿eh? Pero dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio por la paz, la cual mandó Jehová a Moisés, ¿dónde? En el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Capítulo 25 del mismo libro, en el verso 1. Jehová habló a Moisés, ¿dónde? En el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. ¿Dónde sucede esto? En el monte de Sinaí. Otro versículo, vamos rápidamente, en el capítulo 26, en el versículo 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel, ¿dónde? En el monte de Sinaí. ¿Por mano de quién? De Moisés. Y el capítulo 27, en el verso 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová. ¿El mismo? Aquí dicen, son muy parecidos. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Así que aquí tenemos para mí fue una revelación, ¿eh? No sé, para ustedes, algunos hermanos ya lo sabían, o hermanas, pero yo siempre tenía la idea de que era un ratito nomás y bajaba con los 10 mandamientos. No, fueron 40 días y 40 noches en donde le entregó todo el libro de Levítico. Por lo tanto, ¿dónde se escribió Levíticos? Se escribió por mano de Moisés, por supuesto, con la inspiración de Jehová, con todas las ordenanzas, en el monte de Sinaí.
Y antes de leer ese punto, leo el que está bajito, que es respecto a que el libro de Éxodo es importante para este estudio. No lo vamos a ver, vamos a hacer algunas referencias nada más, porque en el libro de Éxodo se entrega la forma en cómo iba a ser el tabernáculo de reunión, cómo se construía, y Levíticos, por lo tanto, habla sobre cómo se utiliza ese tabernáculo. Por lo tanto, están muy bien ordenadas las escrituras. El Levítico, leo ahí, Levítico cae perfectamente bien después del libro de Éxodo, porque Moisés reveló los detalles de la construcción del tabernáculo, cómo se tenía que hacer, y era necesario que se registrara ahora los detalles del servicio del tabernáculo. Y por último, no lo voy a leer, sino que vamos a estudiar que Levíticos no solamente son leyes en términos espirituales y religiosos, son leyes que abarcan todo índole y esferas humanas. Las leyes de Levítico impactan, hay leyes en Levítico sobre política, temas sociales, moral, familiar. Las leyes del Señor también están en la intimidad sexual de los judíos y hasta en temas comerciales y en temas nacionales. Hay un texto de ejemplo ahí que si lo leen van a darse cuenta que es un tema netamente judicial y político, que de repente escapa de lo que nos imaginamos de sacrificios, pero es otro tipo de leyes, ¿correcto? Es otro tipo de leyes que no solamente son las espirituales, sino que también son las de, son como todas las índoles que están ahí en pantalla. Tengo marcado el tabernáculo, un breve repaso, me quedan 5 minutos. Un breve repaso del tabernáculo. Perdón que vaya tan rápido, pero hay harto que conversar. En un pequeño repaso del tabernáculo, voy de derecha a izquierda en su pantalla. Tenemos, ¿verdad?, la entrada al tabernáculo. Está el altar de la ofrenda quemada, el altar de los holocaustos también se le llama, que es donde se generan todos los sacrificios del pueblo, donde administran todos los judíos, los levitas, perdón. Comprendamos que se necesita una tribu entera para poder atender a los sacrificios de todo el pueblo. Por eso es que yo no entendía por qué una sola tribu tenía que hacer esto. Es que la verdad que la cantidad de personas de la población que va aumentando, son muchos los sacrificios y realmente tenías mucho trabajo en las festividades judías. El levita no descansaba. Después está el lavacro, que es donde hay agua, donde se limpian todas las partes internas del animal. Por supuesto, un simbolismo al bautismo que es, pero total. No solamente se lavaban los intestinos de los animales, sino que también los mismos sacerdotes al oficiar, perdón, se lavaban en ese lugar. Después tenemos lo que conocemos como lugar santo, que tiene la mesa del pan de la proposición, que se colocaban 12 panes en ese lugar, los cuales comían solamente los sacerdotes, representando a las tribus de Israel. Al frente está el candelero de oro, que ya ahí se menciona él. Está el altar del incienso, que lo vemos en Apocalipsis repetidas veces, las oraciones, el incienso, viene de ahí. Está el velo, que es el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo está el arca del pacto, ¿okay?, donde mora el Señor entre los querubines, en donde nadie lo veía, solamente se veía una vez al año. De hecho, hay historias bien potentes, ¿no?, de errores por haber trasladado mal ese arca del pacto. Solamente para relajarnos un poquito, les muestro en pantalla unas fotografías que tenía dentro de la colección. Esto es una representación física hecha, por supuesto, a escala. Eso es lo bonito de esta fotografía, está hecha a escala, como era el templo según la ordenanza de Moisés. Quizás de Jehová a Moisés. Si quisiésemos ver el detalle, podría tener algunos errores. Por ejemplo, no recuerdo ese arbolito que está al lado del altar del holocausto, pero bueno, vamos a perdonárselo al que diseñó todo esto, que creo que estuvo bastante horas y días y meses tratando de diseñarlo. Pero es así como se veía el altar original que el Señor entregó a Moisés en el libro de Éxodo. Esta es otra fotografía del mismo altar. Me gusta mucho el material que está hecho porque efectivamente es un altar de bronce. Si se percatan, en el altar hay 4 puntas, cachos, como queramos llamarlo, que por supuesto son extremidades que simbolizan los 4 extremos de la tierra. Cuando uno hace un poco el análisis de estos 4 puntos, están aquí en el altar y los vemos a través de todas las escrituras. Los 4 puntos, los 4 vientos, los 4 lugares de la tierra, norte, sur, este, oeste. Así que eso es lo que simboliza en detalle. Otra vista. Quiero que se percaten en el lado izquierdo que tiene una especie de rampla. En realidad no es rampla, es para que baje, porque todos los animales eran quemados en ese lugar, por lo tanto todos los desechos caían por esa rampla. Insisto, es para que caiga, no es para que suba, sino que es para que caigan todos los desechos.
Y ahí, como les contaba, los sacerdotes realizaban toda la limpieza y tenían que botarlo en un lugar limpio y apartado exclusivamente para ello. Otra foto más de cerca, en donde están los materiales que se utilizan para poder armar el tabernáculo. Y acá les muestro una especie de aquellos que vivimos en Chile. Yo sé que en la plataforma hay gente de otros países, pero les cuento que en Chile hay un centro de juegos que se llamaba antes Mundo Mágico, que tenía la característica que hacían pequeñas maquetas tamaño real, no tan real, a escala, mejor dicho, a escala, de lugares de Chile. Entonces, esto es como lo mismo, hicieron una maqueta a escala de lo que era Jerusalén en los tiempos de Salomón. Recuerden que David quería armar un templo mejor, por supuesto que el que vimos anteriormente, pero no se le permitió, Jehová no se lo permitió, y Salomón fue el que pudo llevar este templo a construcción. Y aquí vemos una maqueta, esto no es tamaño real, es una maqueta, que es cómo se veía el templo de Salomón, que fue destruido, si no me equivoco, 3 veces. Ahí me pueden corregir internamente, pero la última destrucción fue en el año 70 después de Cristo, con Tiro, que fue profetizado en Mateo 24. Pero así como sería el mismo templo que vimos recién, pero en su versión mejorada, por supuesto. Ahí vemos la entrada del atrio de los gentiles, que es un lugar adicional que se le colocó al templo, donde iban todas las personas. Si tú ibas de tour, por ejemplo, a Jerusalén en esos años, podías entrar ahí, solamente al atrio de los gentiles. El libro de los Hechos lo nombra mucho, porque de hecho muchas cosas suceden en el atrio de los gentiles, de hecho, así que no es el templo como tal, sino que es un sector que está en la parte exterior, en donde todas las personas podían entrar sin discreción, ¿verdad? Como tour, como te digo, mucha gente podía entrar ahí. Y esto es una visión de lo que era ya, lo que anteriormente era un simple velo, ahora tenemos una construcción, ¿verdad?, mucho más acabada.